¿Qué tal amigos? Aquí estamos en un nuevo video. Les quería mostrar este río. Normalmente antes este río no se secaba. Hace dos veranos que se comenzó a secar. Por lo mismo también que el río se separó. Pasa acá. La fuerza del agua se tiró de aquel lado, por eso por lo mismo se secó de nuevo. Este es un río muy valorado. Lo tratamos de cuidar lo mejor que podemos. Como pueden observar, estamos adentro del agua. Está hermoso, está helado. Es como una piscina. Aquí me encanta bañarme aquí cada mañana, porque está hermoso, es como cristalina el agua y está pero hermoso, en serio. Con solo de verlo uno le da gana de venir a bañarse, de tirarse un chapuzón aquí adentro. Pero siempre hay un pero. Algunas personas que no entienden de cuidar nuestro ecosistema, nuestra naturaleza. Hay veces que vienen y hay veces que dejan basura por las orillas, dejan basura por aquí. Hace poco yo con mi sobrino decidimos quemar basuras aquí porque habían dejado bastante bolsas de golosinas, de rinzo, de cloro. Pero gracias a Dios con mi sobrino lo levantamos todo y lo quemamos, porque si no se cae aquí y esto va río abajo. Por eso es muy importante decirle a nuestros hijos, familiares, vecinos, que cuidemos los ríos, porque no sé si se dieron cuenta, este verano sufrimos mucho con el agua. Esta es una imagen que les puedo dar de este hermoso río. Si quieren más videos sobre esto, solo pongan en los comentarios. Estaremos visitando otros lugares que sean hermosos también. Este río es de Caserío Jovente. Bien mis amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse aquí abajo y dejen su comentario, y estaremos haciendo más videos sobre este río que es muy importante. Saludos y bendiciones, y quédate en casa.